síndrome metabólico y obesidad. Y como estamos ya a un cuarto de siglo, podemos comenzar a ver cifras. Las cifras que se dieron a comienzo del siglo XXI se quedaron cortas. Se ha triplicado en obesidad y en síndrome metabólico lo que se esperaba para el cuarto de siglo. Se ha triplicado. Es brutal lo que está sucediendo, brutal. Y cada vez está sucediendo el problema de medicina para ricos y medicina para pobres. Ya la Organización Mundial de la Salud hace un mes acaba de sacar la necesidad urgente de tratamiento para la obesidad. Pero los tratamientos de la obesidad no bajan de 3.000 soles mensuales. Si con las justas ganas 1.500 o 2.500 y tienes 3 hijos, ¿qué dispones para el tratamiento de la obesidad? De solo grama sigues comiendo y sigues en obesidad. Entonces se está disfrazando todo un problema que desgraciadamente ahorita no se tiene solución. Pero sí se puede prevenir. Sí podemos prevenir. Sí podemos actuar en nuestra comunidad. Síndrome. Entonces el problema del síndrome metabólico nos va a producir problemas en el corazón, problemas en los lípidos, en la hipertensión. Doctor, pero la hipertensión produce problemas en el corazón. Sí, solo que esto es primario. Puede ser secundario la hipertensión, pero las lesiones en el corazón pueden ser primarias por la obesidad. La diabetes, ya saben ustedes, demencia, cáncer, ovario poliquístico e hígado graso. En pocas palabras, ¿qué cosa es síndrome metabólico? Es el aumento de la insulina y el efecto perjudicial de la insulina. ¿Y por qué sube la insulina? Porque suben los ácidos grasos. Suben los ácidos grasos por las causas que vamos a conocer. Eso hace que prácticamente la célula no maneje la glucosa. Y al no manejar la glucosa, se lee como que necesita insulina y el organismo produce mayor cantidad de insulina. Como no puede entrar la glucosa a la sangre, a las células, la glucosa está bailando en la sangre. Entonces el organismo está leyendo, necesito mayor insulina, necesito mayor insulina, necesito mayor insulina. No lo que fisiológicamente tenemos nosotros. Nos levantamos, tomamos desayuno, elevan la glucosa, liberación de insulina. Baja, a la hora del almuerzo, elevación de glucosa, libera insulina. Baja a la hora de la cena. No, estos pacientes tienen constante elevación de insulina. Entonces ya no entran al efecto beneficioso. Nuestro organismo, nuestra genética, no fue preparada para ambientes de exceso. Nosotros somos descendientes del hombre, del hombre cavernícola, que tenía que salir en la mañana a pelearse con los dinosaurios, de repente no podía comer, tenía que correr, y la madre de familia detrás de ellos cargando a todos sus niños. Decía, había un ambiente no de exceso. Claro. Ahora estamos frente a un ambiente de exceso. Y nuestra genética no fue preparada para el ambiente de exceso. Esa insulina que es hermosa y que es muy indispensable es la que nos mata. La primera definición de síndrome metabólico fue introducida por el sueco Killing en 1923 con un síndrome caracterizado por hipertensión, hiperglicemia e hiperuricemia. 1947, Bagó le agrega enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Es decir, el gordito no estaba. ¿Por qué? Por un mes. Durante los años siguientes se han dado diversos nombres: síndrome X, síndrome de resistencia a la insulina, cuarteto mortal. ¿Por qué cuarteto mortal? Porque ahora glucosa, niveles elevados de triglicéridos, niveles de lípidos y hipertensión. Si te diagnostican. Un año después Kaplan integra el concepto de, recién un año después se le agrega el concepto de obesos. ¿Dónde quieren leer eso? Lo tienen.
La fisiopatología del síndrome metabólico, acuérdense, porque al final esto es lo más importante, se caracteriza por la interacción del metabolismo entre la glucosa y los lípidos, centrándose en la resistencia a la insulina. Son estados crónicos proinflamatorios y protrombóticos La pregunta. que desarrollan disfunción endotelial. En la letra negra, resistencia a la insulina, estado crónico proinflamatorio, estados protrombóticos y disfunción endotelial. Es la génesis de la fisiopatología del síndrome metabólico. Entonces tienen ustedes acá la resistencia a la insulina, miren, ya sea por factores genéticos, ya sea por factores ambientales. Y si a esto se reúne la obesidad, miren todo lo que se va a tener: inflamación crónica, hiperlipidemia, liberación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la insulina produce lipólisis. Doctor, pero si hay resistencia a la insulina, entonces la insulina no actúa. ¿Cómo produce lipólisis? Ah, vamos a ver. Buena pregunta. Sí. Entonces esta resistencia a la insulina va a generar hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia al final va a generar intolerancia a los glúcidos, diabetes tipo 2. Va a comenzar a ejercer, no se olviden que la insulina, estábamos hablando de que produce lipólisis, un perfil lipídico aterogénico, aterosclerosis, disfunción endotelial, porque la insulina también activa el metabolismo mitocondrial, activa la oxidación, radicales libres. Ustedes son genios en radicales libres, ustedes son de la generación del siglo XXI de radicales libres. Entonces entienden muy bien la disfunción endotelial, la hipertensión arterial, la aterosclerosis y el mayor mortalidad. Resistencia a la insulina, miren lo que sucede en el hígado: aumento de la síntesis de LDL, mayor aclaramiento de HDL, es decir, disminuye el HDL, produce aumento de triglicéridos. Si aumentan los triglicéridos, aumenta el VLDL. A nivel de músculo, acción lipoproteinasas, disminuye la masa muscular. Dos hechos muy importantes en el síndrome metabólico, porque vamos a tener a un paciente obeso con patas de pajarito. Obeso pero con pérdida de la masa muscular, patas de pajarito. Entonces comenzamos a ver fenotipos, tipos de personas. Entonces este tejido, por aumento de lisisis, acción lipoproteinasas, aumenta prácticamente los ácidos grasos libres, con lo que ustedes ya conocen y hemos conversado. Entonces miren ustedes todos los desencadenantes que se pueden juntar, porque la enfermedad metabólica, el síndrome metabólico, no es solamente un solo factor, pero sí lo que sucede: obesidad, disminución de HDL, aumento de la presión arterial, aumento de la glucosa en ayunos, aumento de triglicéridos, y miren todas las enfermedades clínicas que se pueden producir. Entre ellas, mucho cuidado con el síndrome de apnea-sueño, mucho cuidado, por acá hay algo de cáncer, hay que agregarle cáncer, acá está. Entonces no solamente es el paciente que va a tener infarto o miocardio o va a ser estrés, sino aquel paciente que puede desarrollar cánceres. ¿Por qué? Porque vamos a ver una de las acciones muy importantes de la insulina, es actuar a nivel del ADN. Entonces ya conocen ustedes acá las causas genéticas, las causas donde hay aumento de calorías, aquellos que les gusta tomar Coca-Cola todos los días, y la disminución del ácido de la actividad física, total adiposidad. Entonces comienza a elevarse prácticamente los radicales libres, comienza a producirse inflamación, comienza a actuar los adipocitos blancos, y la elevación de ácidos grasos libres, disminución en la captación, a nivel de páncreas, menor liberación de insulina, y hipogénesis, hipogénesis y aumento de triglicéridos. Muy bien, inflamación crónica, activación hormonal, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares. Es lo mismo, solo que acá me importa mucho estrés oxidativo y disfunción endotelial. Un concepto que es de ustedes. Yo cuando llevé medicina no existía el concepto de disfunción endotelial.
Bueno, en ese tiempo se llevaba la medicina en papiros y en... Entonces miren la hiperinsulinemia, obesidad, grasa, músculo. Nuevamente dos cosas muy importantes a hacer el seguimiento. El músculo, y cuando hablamos obesidad, grasa, especialmente el hígado. Ambos disfunción endotelial muy importante. Todo esto para lo que es inflamación crónica y todo esto sus consecuencias. Bien, vamos a empezar entonces un poco la fisiopatología de todo este cronograma. Nuevamente, estrés oxidativo, inflamación, todo el tema de inflamación crónica. obesidad, ¿Recuerdas? hablando de cortisol elevado, activación simpática. Interleucina 17, 6, TNF. Entonces hablábamos de grasa, Las más importantes. que libera distintas hormonas. Estas hormonas, cuando la grasa es normal, miren, adiponectina elevada, leptina baja, bisfatín, etcétera, etcétera, todos estos nombres producen acción de los PPA y de los AMK, que es para la oxidación de las mitocondrias. Producen beta oxidación de los ácidos grasos y por lo tanto no tenemos grasa Es una hormona que... ni en el hígado ni en el Su músculo. nombre lo dice. Resistente. Pero ¿qué pasa ¿De verdad? si esta grasa se hipertrofia? ¿De verdad? Este esquema cambia, la adiponectina, que es antiinflamatoria, cae. Y todas estas Citoquinas. hormonas de grasa se elevan. Ah, no, claro. Esto hace que rápidamente se pare los PPA, se pare el consumo de mitocondrias y se formen los depósitos de ácido graso. Hipertrofia de la grasa, esteatosis hepática, sarcopenia. Deberíamos... Receptores activados por proliferadores peroxismales, PPAR, que es muy importante para la mitosis, ya vamos a ver, y proteína quinasa de AMP, que es para la fosforilización oxidativa, la actividad de los mitocondrios. Yo recomiendo que saquen y desempolven sus clases de fisiología del gran Eric Rauch. ¿Quién es Eric Rauch? Y no me digas que es un nazi, ¿ah? Su profesor de fisiología, de gastroenterología. Desempolven su clase de fisiología de hígado Mucho cariño. y van a encontrar estos conceptos. Esto está cambiando mucho la medicina. Los fármacos contra los receptores mitogénicos y los fármacos que nos permiten una mejor oxidación fosforilizativa, es decir, actividad mitocondrial. Entonces miren lo que sucede con los PPA. Síndromes metabólicos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades hepáticas. Prácticamente miren, los agonistas, páncreas, aumenta la producción de insulina, aumenta la angiogénesis y la inflamación a nivel de la retina, a nivel de riñón puede disminuir la inflamación, puede disminuir la fibrosis, es decir, en distintos órganos distintas acciones. Y es porque los PPAR actúan a nivel mitocondrial, pero muy especialmente a nivel nucleolar, para producir enzimas que permiten el transporte de lípidos, que permiten la oxidación lipídica, que permiten la biogénesis y la disminución de radicales libres. Nuevamente revisen la clase del doctor Eric Rauch y acá está todo lo que es fosforilización. Por lo tanto, ese es el complejo AMK, que es la fosforilización de distintas enzimas que permiten gluconeogénesis, que permiten colesterogénesis, que permiten activación de BLDL, etcétera, etcétera. Pero muy importante, la activación de vesículas de receptores GLUT4. ¿Para qué son estos receptores de GLUT4? Para permitir que la glucosa entre a la célula. Para permitir que la glucosa entre a la célula. Si hay una inactivación de la MPK, no permite que la glucosa entre a la célula. Y ese es el problema que está sucediéndose con la resistencia a la insulina, como vamos a ver en unos minutos. Entonces, ¿cuáles son las características asociadas al síndrome metabólico? Todo esto lo tienen ustedes en PDF, lo pueden revisar en su Clinical Key, ahí está. Lo que está en azul viene de la Clinical Key. Entonces, obesidad abdominal, dislipidemia heterogénica,
hipertensión, resistencia a la insulina, estado proinflamatorio y estado protrombótico. Muy importante, todo esto que genera disfunción endotelial, microalbuminuria, síndrome de ovario poliquístico, hipoandrogenismo, el obeso con testosterona baja, enfermedad de hígado graso alcohólico e hiperuricemia. ¿La obesidad visceral o abdominal provoca resistencia a la insulina? Sí. Miren ustedes, se define como alteración en la captación de la glucosa estimulada por la insulina, por el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado. Nuevamente insulina. El mecanismo implicado en la resistencia de la insulina. ¿Por qué? Moléculas de insulina normales, disminución de receptores de insulina, disminución de transportes de glucosa, GLUT4, menor sensibilidad a insulina en los receptores, menor respuesta a insulina. Vamos a responder en un ratito bien esta pregunta. Cuando las células se vuelven resistentes a las insulinas, ¿qué sucede? Mayor hiperinsulinemia en ayunas. Es lo que les menciono. Ya no desayuno, glucosa, insulina, no. Incluso hiperinsulinemia en ayunas. La obesidad visceral o abdominal es una de las principales causas de resistencia a la insulina. ¿Por qué motivo? Las células grasas presentan en la obesidad son más grandes y presentan mayor resistencia a la insulina. La grasa abdominal también es metabólicamente más activa y la lipólisis grasa produce mayor frecuentemente ácidos grasos libres. Esa presencia de ácidos grasos libres es la que va a bloquear que la insulina haga su efecto. El tejido adiposo visceral libera citoquinas. Estas citoquinas se llaman adipocinas. Liberan también PAI-1, que es un inhibidor del plasminógeno. ¿Se acuerdan de la trombosis? ¿Para qué sirve el inhibidor del plasminógeno? Para producir fibrinolisis. Si no se produce fibrinolisis, el trombo queda. Claro. La leptina, la resistina y la adiponectina disminuyen, por lo cual se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, como resultante, ¿qué pasa con la presión arterial? Sube. Se activa el sistema nervioso simpático, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y eso inmediatamente produce lo que ustedes ya conocen: retención de sodio, hipertensión. Entonces ya tenemos un mecanismo muy importante: la activación simpática. ¿Y por qué la activación simpática? Nuevamente los ácidos grasos. ¿Por qué la resistencia a la insulina? Nuevamente los ácidos grasos. Las anomalías lipídicas se presentan en el síndrome metabólico por la hiperactividad de la famosa coenzima A reductasa sintetasa. ¿Y qué va a producir? Niveles elevados de triglicéridos. ¿Qué va a producir? Niveles bajos de HDL, niveles elevados de LDL. ¿Qué genera esto? ¿Por qué se produce esto? Porque trata el organismo de compensar la cantidad de ácidos grasos libres, produciendo mayor actividad de la reductasa. Mayor cantidad de ácidos grasos libres a la circulación. Las células musculares captan los ácidos grasos libres y se saturan con ellos y se vuelven resistentes a la insulina. Entonces, muy importante que entiendan el concepto de los ácidos grasos, el concepto de la resistencia a la insulina. Me van a disculpar que me sienten mientras seguimos conversando. Entonces, esto provoca disminución en la eliminación de glucosa, hiperglicemia, estimulación de las células beta del páncreas. ¿Por qué? Porque la glucosa automáticamente hace que el páncreas trabaje más. Si ustedes mueven su brazo todo el día trabajando, llega un momento en que se van a cansar y su nivel de producción va a comenzar a caer. Doctor, entonces eso va a servir para que la insulina baje. La insulina baja, la glucosa sigue elevada. Los ácidos grasos no absorbidos por las células musculares, ¿se acuerdan? Por el hígado, ¿se acuerdan? Sí.
Síndrome metabólico, el obeso. ¿Cuánto tiene de esteatosis hepática y cuánto de patas de pajarito tiene? Produce resistencia a la insulina estimulando la producción de lipoproteínas, que es lo mismo, la elevación de HDL. ¿Qué se produce? Aumento de la síntesis, aumento del ensamblaje y aumento de la secreción. Lipogénesis. Efectos adversos, lo que ustedes ya conocen. Hablamos de disfunción endotelial, hablamos de hipertensión, hablamos de aterogénesis. Entonces en la microvasculatura, ¿qué va a pasar? 3 veces más probabilidades de sufrir, 3 veces más probabilidades de sufrir infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El doble de probabilidades de morir por estos eventos. 5 veces mayor riesgo de diabetes mellitus. Mayor riesgo de presentar niveles de PCR y, ya saben ustedes, el PAI-1. Microalbuminuria, deterioro cognitivo, apnea sueño y cáncer. Síndrome ovario poliquístico, niveles bajos de testosterona en hombres, ese es el varón que tiene niveles de testosterona bajo. Si no corregimos eso, si no le damos testosterona, no pierde el peso, sigue obeso, como la mujer. La dama obesa le pedimos testosterona en el suelo. Tenemos que darle testosterona, doctora. ¿A una mujer le van a dar testosterona? Y enfermedad de hígado graso, la esteatosis. Muy bien. La hipertensión primaria va a incapacitar al riñón. Tenemos una clase de riñón de insuficiencia renal y vamos a ver que cuando el riñón comienza a morir un glomérulo, otro glomérulo tiene que trabajar por él. Eso se llama hiperfunción. Eso se llama periodo de hiperfiltración. Pero el que un glomérulo comience a trabajar porque ha fallecido, se va a desgastar, va a entrar en apoptosis, su vida media se va a cortar. Entonces ya no vamos a tener en el poco tiempo 2 glomérulos, ya no tenemos 1 muerto, tenemos 2 muertos y tenemos otros 2 trabajando para ellos. Y en poco tiempo no solamente van a morir 2, van a morir 4. Miren el proceso de reclutamiento de la hiperfiltración. Entonces tenemos, cuando comencemos a tener la disfunción renal, ya saben ustedes que nuestro diurético, ¿cuál es nuestro diurético endógeno? El péptido natriúrtico auricular. Puede ser E, puede ser C o puede ser la hospitalina. Todas ellas son nuestros diuréticos fisiológicos. Que eso lo han aprendido ustedes en fisiología. Lo acaban de hacer en insuficiencia cardíaca. Los famosos péptidos natriúrticos auriculares. Cuando el organismo comienza a retener líquido, el organismo dice: tengo que eliminar mis diuréticos naturales. ¿Cuáles son sus diuréticos naturales? El péptido natriúrtico auricular. Porque la aurícula siente que se distiende más, claro, siente mayor volumen, siente mayor presión. Péptido natriúrtico, porque necesito eliminar líquido, necesito mi diurético natural. Entonces cuando se comienza a eliminar el diurético natural, ya hay problemas. Ya comienza a tener problemas. Ya ese miocito comienza a fibrosarse. Pasa de una célula endotelial a una célula mesenquimal. Y la célula mesenquimal origina fibrosis. Es el nuevo concepto del cambio de las células endoteliales a células mesenquimales, con distinta función. La célula endotelial protege que tengamos una circulación adecuada, que no haya trombosis, que no haya inflamación. Cuando esa célula endotelial se convierte en mesenquimal, produce fibrosis, produce inflamación. Eso lo acaban de aprender cuando han hecho disfunción endotelial con el maestro Ruiz. Impidiendo una adecuada pérdida de sal en el caso de los diuréticos. Entonces tenemos nosotros prácticamente por último la elevación de los niveles séricos de péptidos natriúrticos. Entonces estamos viendo que el problema del síndrome metabólico no es solamente hipertensión, disfunción endotelial, ácidos grasos, sino también riñón.
hablábamos de citoquinas de las células del adipocito. El adipocito libera citoquinas, dentro de ellas las famosas adipocitoquinas. Claro. Miren lo que sucede con la leptina. La leptina es una hormona que normalmente produce inhibición del apetito. Eso lo saben ustedes mejor que yo, Claro. por sus conceptos de fisiología y obesidad. Pero ¿qué sucede en el síndrome metabólico y en el obeso mórbido? Produce un efecto paradójico. Más leptina, más hambre. Exactamente, le aumenta el apetito. Sí. Eso es Miren este resistible. concepto de adiponectina, es un sensibilizante a la insulina, regula la glucosa, promueve la inflamación. Lo vieron ustedes ahí, la grasa buena producía aumento de la adiponectina, pero la grasa mala, esa hipertrofiada, deja de producir adiponectina, deja de producir el factor más importante para la inflamación. Entonces, por eso es muy importante cuando comenzamos a hablar, ¿dónde quieren revisar eso? Miren, ahí lo tienen. No solamente es que el doctor Acosta les cuente el cuento. Entonces tenemos citoquinas proinflamatorias. Cuando nosotros veamos CIRS, la última clase de fisiopatología, vamos a aprender que nuestro organismo está preparado para producir inflamación. ¿Se acuerdan? O no sé si han escuchado el famoso CIRS, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Pero también está preparado para producir antiinflamación. Y ahí tenemos, por ejemplo, las citoquinas proinflamatorias, el famoso factor necrótico alto, interleuquina 6, proteína 1 del monocito. Está bien, estos dos últimos son los últimos en desarrollar. ¿Y por qué es importante esto? Miren, 2026, ¿por qué es importante todo esto? Porque van a comenzar a darnos cuenta por qué la resistencia a la insulina hace que los leucocitos migren al endotelio. Los leucocitos al migrar al endotelio, porque los leucocitos tienen que estar trabajando en el centro de los vasos sanguíneos, acuérdense. Cuando se producen factores inflamatorios, del centro pasan a pegarse a los costados y empieza la famosa migración de los leucocitos por estos fenómenos inflamatorios. Entonces nuestra grasa buena, antiinflamatorios versus proinflamatorios, versus el paciente que tiene grasa mala, ya se hipertrofió la grasa. Entonces miren, los protectores caen y los que hacen daño se elevan. Entonces ahora sí entendemos prácticamente qué grasa nos protege y qué no. Y les dije grasa blanca porque hay grasa parda. Entonces prácticamente esta grasa hipertrofiada produce lo que les mencionaba. Miren ustedes. Los bebitos. En el adulto, 5%. Insulina. Observen esto, por favor, que es muy importante. Se los puse en el PDF en 2 etapas para que salga bonito, según lo que van a ver ahora, ¿no? La insulina tiene 4 receptores, 2 alfa, 2 beta. Una vez que la insulina se une a los receptores, empieza la famosa fosforilización de los receptores. Para inmediatamente sensibilizar a los receptores de insulina. Esto no es insulina resistencia, estos son los receptores, sensibilizar los receptores de insulina, también mediante fosforilización. Y vamos a entender que la insulina tiene una formación mitógena, efectos mitógenos. ¿Qué significa mitógeno? La génesis de la mitosis. ¿Por qué? Porque la insulina es un factor muy importante de crecimiento. Hace que la célula se multiplique. Por eso es muy importante este factor. Un factor transcripcional. ¿Qué significa transcripcional? Que actúa a nivel del núcleo para producir distintas enzimas que aumentan la lipogénesis, aumentan la vía de los que les mencionaba el PPA. Y aumenta una vía metabólica. Muy importante esta vía metabólica. Porque esta vía metabólica
permite la fosforilización de los receptores fosfatidina-inositol para producir ¿qué cosa? El GLUT4. ¿Para qué servía el GLUT4? Para abrir las puertas y la glucosa entre. ¿Qué pasa si se inactiva esto? Resistencia. Y la glucosa No ingresa. Hiperglucemia. Y por último, esto mismo nos hace que haya almacenamiento de glucógeno. Si no se expresa, no hay almacenamiento de glucógeno. Y también nos da una vía a través del mTOR para la síntesis de proteínas. Entonces, si no se activa, no hay síntesis de proteínas y tenemos músculos catabólicos, las patas de pajarito. Hiperglicemia, patas de pajarito. Patas de pajarito. Ahí tienen toda la literatura. Hablábamos de la unión para la vía metabólica, hablábamos de los efectos mitogénicos y hablábamos de los efectos transcripcionales. Muy bien. Ahora miren acá. Sí, falla. Eso es lo que hacen los ácidos grasos. Síntesis. Los ácidos grasos bloquean. No va a haber glutamato. Por lo tanto, la glucosa va a quedar arriba. No va a haber almacenamiento del glucógeno a nivel del hepático especialmente. No va a haber formación de proteínas especialmente a nivel muscular. Es decir, no va a haber vía metabólica. Pero sí va a haber vía transcripcional. Sí va a haber vía mitogénica. Es decir, el efecto de la insulina sobre la glucosa prácticamente y sobre la síntesis de proteínas se puede bloquear, pero el efecto transcripcional y el efecto a nivel mitogénico, especialmente el efecto a nivel mitogénico, va a hacer que las células cambien de endoteliales a mesenquimales por la elevación del ácido graso. Acá está la madre del cordero. Hasta ahora no tenemos un medicamento que efectivamente, activamente actúe acá. En estos momentos está que se prueba de todo. Esperemos que aparezca. Pero ahí está la madre del cordero. Entonces, al final y al cabo, esta hiperglicemia que produce mayor liberación del páncreas insulina. Y la insulina, entonces, ¿qué va a producir a nivel de las células beta? A nivel de microtúbulos, mesenquimales, a nivel del hígado y a nivel del adipósito. Entonces tenemos justamente la génesis de todo esa primera parte que se los presenté por escrito. Ahora ya tenemos entonces la explicación. Efectos no metabólicos de la insulina. Crecimiento y diferenciación celular. La insulina juega un papel en el crecimiento y la diferenciación de diversas células, incluyendo células musculares, incluyendo las células adiposas. La grasa blanca se convierte en grasa parda y vamos a ver su importancia. También participa en la formación de ácidos nucleicos, mitogénicos. Función endotelial, la insulina puede suprimir la inflamación en las células endoteliales. Doctor, pero si la insulina suprime la inflamación, esto es bueno. Pero como tenemos disfunción endotelial, no la suprime, la activa. La función vascular, la insulina puede modular la función de las células endoteliales, influenciando la expresión de las moléculas de adhesión y producción de radicales libres. Moléculas de adhesión, ¿para quién? Para que los linfocitos migren hacia la periferia. Ese es el paso previo de la inflamación. Y una vez que los neutrófilos están en la periferia, donde esa periferia está rica de LDL, ¿qué se produce? La aterogénesis. ¿Se acuerdan de las células espumosas? Sí. Esa pregunta trampa. Función inmunológica. La insulina puede influir en la respuesta inmune modulando actividades de células inmunitarias como macrófagos participando en respuesta inflamatoria. Muy bien, y ahí tiene la respuesta en cuanto a la actividad simpática, ¿no? El hígado produce angiotensinógeno que activa la angiotensina 1 y tienen ustedes los receptores.
La respuesta es que hay a nivel de AT1, mayor vasoconstricción, mayor liberación de aldosterona, mayor sistema nervioso central, hipertensión arterial. A nivel retiene sal, ya hemos hablado de por qué se retiene sal, el efecto de la natriuresis de los péptidos natriuréticos, ¿no? Para generar al final y al cabo la disfunción endotelial. Inflamación, hipertensión, miren cambios genéticos hablando de cáncer, envejecimiento hablando de demencia. Y estos son los factores, las industrias, la obesidad, la poca actividad. Están todo el día sentados mirando, ya nadie mira PlayStation porque ustedes son estudiantes de medicina, dedicados a sus libros. Lástima que están dedicados a sus libros leyendo, comiendo pizza todo el día y tomando Coca-Cola. La mejor vida. Tienen que ver un equilibrio. Entonces, lo que ustedes ya conocen de radicales libres, ¿qué produce? Apoptosis, estrés oxidativo, activación de macrófagos, trastornos epigenéticos, hablando de cáncer, autofagia, oxidación de LDL. La oxidación de LDL hace que su disfunción endotelial aparezca y todo eso inmediatamente crea inflamación. Entonces no voy a hablar con ustedes, todo esto lo tienen ustedes en cuanto a lo que significa la patología, de lo que significa la disfunción, sistema nervioso, renina, aldosterona, las hormonas natriuréticas, la inflamación, la vasoconstricción, la restricción de sal, y miren que es muy importante, los cambios a nivel de la retina, los cambios a nivel renales, los cambios cardiovasculares y neurológicos, especialmente neurológicos. ¿Para qué sirve el endotelio? Eso lo tienen ustedes bien claro. El endotelio sirve para todo esto. Cuando se produce disfunción endotelial es al revés. Disfunción, inflamación, angiogénesis, miren todo lo que se va a producir. Enfermedad, aterosclerosis y cáncer. Entonces tenemos nosotros nuevamente la resistencia a la insulina con la hiperinsulinemia. Miren, en primer lugar, la estimulación del sistema nervioso simpático. En segundo lugar, la disminución. ¿Qué cosa es el EDHF? EDHF, factor hiperpolarizante derivado del endotelio. ¿Para qué era este famoso factor hiperpolarizante derivado? Para producir vasoconstricción. Se libera e inicialmente se produce vasodilatación, lo cual después va a producir aumento de endotelinas. ¿Y la endotelina que produce? Vasoconstricción. Potente. Y por supuesto, mayor respuesta AT1 que ustedes conocen muy bien, ¿qué cosa hace los AT1? Miren. A nivel del hígado, la lipogénesis, aumento de la grasa, esteatosis hepática. Y con calor, hombre. Mi pierna se siente fría. Esto se me está doliendo. Antes les hablaba del famoso PCR, que no es la reacción que la proteína C reactiva para la inflamación. El frío duele. ¿Por qué el hígado comienza a producir elevación de proteína C reactiva? No, te está doliendo. Y no solamente aumento de la proteína C reactiva, miren lo que pasa con las plaquetas. Disfunción plaquetaria. Si se produce disfunción plaquetaria, agregación plaquetaria, ateroesclerosis. Entonces ustedes tienen ahí distintas citoquinas frente al factor genético que va a activar el apocito. El adipocito va a producir interleuquina 1, interleuquina 6, el factor necrótico tumoral, inflamación, hígado, cerebro, tejido adiposo, páncreas. Se activan los macrófagos, se activan los linfocitos y se extiende el problema. Y este es un vaso grandazo, donde acá tenemos una célula endotelial, donde tenemos a otra célula endotelial, donde tenemos a otra célula endotelial, donde como se ha entrado en disfunción, se han migrado los leucocitos, los leucocitos van a activar los macrófagos que van a oxidar a los LDL, y ya conocen ustedes las células espumosas. El endotelio se vuelve mesénquima, se forman fibroblastos, forman la red de fibrina, que prácticamente se activa con la hiperglicemia, y
por acá algo muy importante, miren las plaquetas, porque la disfunción endotelial disminuye prácticamente el óxido nítrico. Ya saben ustedes que disminuye el factor de fibrinolisis y forma trombo. Al final, la migración de leucocitos, el trastorno en el flujo de leucocitos, la hipertrofia de la pared y la presencia de trombo. Aterosclerosis. Disfunción endotelial, activación de las plaquetas, trombo. Entonces la hiperinsulinemia nos va a producir, miren ustedes, disfunción endotelial con una hipertrofia del brazo, y esta disfunción endotelial, debido a estas causas que ya conocen ustedes, estrés oxidativo, vasoconstricción, inflamación, incremento de la vascularidad, de la permeabilidad, adhesión de leucocitos incrementados, va a generar toda la enfermedad consecuente. Por eso es que el síndrome metabólico es un síndrome cardiometabólico. Doctor, una pregunta. Escucho. Yo había visto que la insulina normalmente, o sea, ayuda a la enzima, a la óxido nítrico sintasa, pero ¿por qué si hay hiperinsulinemia también disminuye el óxido nítrico? En la disfunción endotelial. Pero, o sea, Cuando ya hay disfunción endotelial, ahí es cuando el óxido nítrico comienza a disminuir. pero porque, o sea, ¿qué pasa con la óxido nítrico ¿Qué sintasa? significa la disfunción endotelial? El endotelio nos protege de que haya trombo. Pero el endotelio nos protege de que haya inflamación. Sí. El endotelio nos protege de que haya vasoconstricción. Para vasoconstricción, óxido de esta. Cuando se entra en disfunción endotelial, deja de trabajar el endotelio. Por eso es que hay disminución del óxido nítrico, vasoconstricción, ya no hay vasodilatación. Por eso es que hay aterogénesis. Por eso es que hay trombosis. Por más que Ese es el concepto de la si el disfunción endotelio está dañado, endotelial. no va a producir. El endotelio deja de funcionar. Claro, por la disfunción endotelial. Y acá está lo que les mencionaba de cómo el endotelio se transforma en Está frío, sí, toca acá. mesénquima. Sí, se puso frío. Pelada. El endotelio, una vez que se transforma en mesénquima, No, toca. produce prácticamente la fibrosis. Caliente. Entonces eso está relacionado, el mesénquima produce fibrosis, produce mitogénesis. Hablando de cáncer, hablando de hipertensión pulmonar primaria, ya saben de las enfermedades cardiovasculares, ya saben de la nefropatía diabética y de enfermedades cerebrovasculares muy ligadas a la angiogénesis. Entonces tenemos, miren, distintas etapas: temprana, avanzada y sus consecuencias. Cuando me hablan de disfunción endotelial, mira las fases tempranas: activación endotelial, respuesta inflamatoria, permeabilidad vascular, esto esencialmente para la migración de leucocitos fuera de los vasos sanguíneos, la disregulación del tono motor, de lo que estábamos conversando, a la disminución del óxido nítrico y aumento de las endotelinas. Faltarán 40. Por último, disminución endotelial. Es las fases tempranas. De ahí viene el estado protrombótico, y ahí viene el estado de estrés oxidativo, especialmente la oxidación de los LDL, la transición de endotelio a mesénquima, apoptosis endotelial y, por último, toda la microvasculatura queda alterada. Imagínense esto en los distintos órganos. Entonces esa es la secuencia de lo que viene a suceder en los capilares y en el endotelio. Fibrilación auricular, daño con la edad, síndrome metabólico, hipertensión arterial. Cuando les mencionaba de que la enfermedad metabólica no solamente altera la hipertensión y la hipertensión produce enfermedad miocárdica, no, hay una enfermedad miocárdica propia con la disfunción endotelial. Porque al final el endotelio, acuérdense que ¿cuáles son las capas del corazón? Tenemos una capa externa que es el pericardio, tenemos una capa media
el miocardio y tenemos una capa interna, el endocardio. El endocardio es como nuestro endotelio. Entonces, ahora entendemos por qué el miocardio se fibrosa, se hipertrofia y entra en apoptosis. ¿Solo por ser gordito? Sí. Esa es la miocardiopatía propia de la obesidad. Sí, hipertrofia, sí. Porque al perder miocitos, y estos miocitos se vuelven mesenquimales, prácticamente deja de funcionar. Al dejar de funcionar, me encantó a mí la clase que les dio el doctor Ruiz sobre lo que es la ley de Stark. Para que se pueda contraer, primero se tiene que estirar. Pero cuando el estiramiento no produce una buena contracción, viene la ley de Leplanche, en donde se tiene que hipertrofiar. Sus músculos, cuando ustedes comienzan a trabajar bastante, no comienza a crecer. Eso es hipertrofia. Ahora lo que sucede con el endotelio, miren ustedes, el famoso estado protrombótico. El famoso estado protrombótico tiene 4 pilares: disfunción endotelial, alteración de la coagulación, alteración de la fibrinolisis e hiperactividad. Cada uno de estos factores tiene sus... ¿Por qué? Miren ustedes, la disfunción endotelial por mayor expresión de moléculas de adhesión y pérdida parcial o completa del balance entre factores vasoconstrictores. Me hablabas del óxido nítrico, yo te hablaba de las endotelinas, porque ese endotelio pierde esa facción. El endotelio funciona produciendo óxido nítrico. Entra en disfunción, no produce óxido nítrico. Factores productores y inhibidores del crecimiento, factores proaterogénicos y factores protrombóticos. Las alteraciones de coagulación, miren lo que sucede, niveles elevados de fibrinógeno, porque el fibrinógeno es un marcador de inflamación, es un reactante de fase aguda. Cuando ustedes han aprendido en fisiología reactantes de fase aguda, ahí han aprendido al fibrinógeno. Niveles aumentados de 3 de los factores de vitamina K dependiente, niveles aumentados de factores 13 y nivel aumentado de factor de Wildebrandt. Eso hace que tenga el paciente mayor alteraciones de coagulación. Miren alteraciones de la fibrinolisis que habíamos conversado, el aumento del actividor de plasminógeno. Si se aumenta el actividor, alteración de la fibrinolisis. Y si se altera la fibrinolisis, que derrumbe el trombo. Y mayor actividad plaquetaria. Incremento en la producción de tromboxano. Entonces todo eso genera un estado protrombótico. Y ahí tienen ustedes por qué se explica la liberación de interleuquina 6, de factor necrótico tumoral, de proteína C reactiva a nivel hepático. Factores reactantes de fase aguda. Y esa pregunta es como un intermediario entre plaqueta y endotelio. Hígado. ¿Qué sucede en el hígado? La famosa esteatosis hepática. Los ácidos grasos, miren acá, los ácidos grasos liberados entran en el hígado. Lo primero que va a hacer va a tratar de consumir la detoxicación microsomal, pero va a elevar la cantidad de triglicéridos. Va a elevar todo lo que es lipogénesis. ¿Se acuerdan de los triglicéridos? ¿De dónde salen los ácidos grasos? Ya lo hemos conversado, de destruir los triglicéridos. Si liberan glicéridos y se incrementan los ácidos grasos libres. Entonces prácticamente el colesterol, los tipos de grasas dietéticas, el microsoma intestinal, microbioma intestinal, ¡ah caramba! ¿Dónde han leído ustedes esto de microbioma intestinal? ¿Alguien les ha enseñado eso? Microbiota. El doctor Eric. Entonces desenvuelvan su clase de fisiología. Ahí, en esa misma clase de hígado, el doctor les habló de la famosa microbioma intestinal y la importancia del microbioma intestinal, que es la última parte de lo que vamos a conversar del síndrome metabólico. Entonces, miren ustedes, ahí empieza el problema de hígado graso. Cuando hablamos de hígado graso, ahora tenemos nueva terminología, ya no solamente el concepto de esteatosis hepática. Les dejo las siglas para que ustedes se vayan comenzando a familiarizar.
con la nueva terminología de lo que es el hígado graso. Entonces nosotros estamos hablando de esto. El famoso MAS. Entonces el famoso MAS, la enfermedad por hígado graso, prácticamente va a aumentar los triglicéridos, disminuye el HDL, aumenta el LDL inmediatamente sobre el corazón. Miren lo que sucede a nivel hepático, la resistencia a la insulina, se eleva la glucosa, mayor hiperglicemia. Miren lo que sucede con los ácidos grasos, inmediatamente entra disfunción de las células de leucocitos, hay hipertrofia. Pero nuevamente miren esto, la disbiosis intestinal, el microbioma intestinal, eso les habló el doctor. ¿Y qué sucede a nivel del músculo? Porque es muy importante que entiendan esto, la patita de pajarito. Porque eso nos va a hablar de los fenotipos. El hepatocito, lleno de grasa, inflamado con estrés oxidativa. ¿Se acuerdan ustedes de las células estrelladas? Sí. Eso va a hacer que inmediatamente active por inflamación de estrés oxidativo las células estrelladas. ¿Y qué hacen las células estrelladas? Fibrinogenesis. La generación de cirrosis hepática. Cicatriz. Si bien 5% de los pacientes con esteatosis hepática, ahora hablan de 10 a 15%, les aviso, va a ir a cirrosis, no es lo más común, pero miren ustedes cómo la esteatosis hepática, síndrome metabólico, puede llevar a la cirrosis. ¿Se acuerdan de las famosas células estrelladas? Todo esto les enseñó el doctor Herrera. Entonces desempolvan sus clases. Y esto es lo que está sucediendo con esteatosis hepática, y este marcador es un marcador de grasa, es un marcador genético muy importante. Los pacientes que tienen este marcador genético, miren Perú, son los que tienen mayor predisposición a esteatosis hepática. En este momento Perú tiene todo un protocolo de investigación Cayetano Heredia de esteatosis hepática por este marcador, con fondos mundiales de la Organización Mundial de la Salud. Son marcadores genéticos. ¿Listo? Niveles de glucosa y controles para cirrosis. Entonces, esto es lo que sucede con el adipocito, y hemos hablado con el riñón. No voy a repetir. Hemos hablado de los ácidos grasos en el corazón, en el endotelio, en el hígado, y esto es en el riñón, que ya lo habíamos conversado. Hablando de hiperfiltración, hablando de hipertrofia tubular, hablando de inflamación, y nuevamente el concepto que vamos a utilizarlo cuando lleguemos a renal, de el cambio del endotelio, cambio del metabolismo del endotelio a mesenquimal, hablando de fibrosis. Y esto es para hablar, miren acá, especialmente las damas, atresia folicular y anovulación, lo que es síndrome de ovario poliquístico. Resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia actúa produciendo a nivel del ovario, mayor producción de andrógenos a nivel del ovario, y esto va a generar prácticamente mayor producción, produciendo atresia folicular sin ovulación. Esta atresia folicular sin ovulación hace que se aumenten los niveles de LH por otros mecanismos. Entonces entramos al famoso síndrome de ovario poliquístico, atresia folicular sin ovulación por resistencia a la insulina. Existe prácticamente otro tipo de resistencia a la insulina, la iatrogénica, la dada por los médicos. Y ahí tenemos los antipsicóticos, especialmente la clozapina y la olanzapina, la ketotina y la risperidona, que pueden producir resistencia a la insulina. Entonces, mucho cuidado, primo, no sé. Entonces, tenemos nosotros algunos factores genéticos, lo que se llama el gen ahorrativo. Nosotros hemos sido formados genéticamente en periodo de escasez. Nuestros genes han sido formados para ser ahorrativos. Ahora que hay gran cantidad de comida, especialmente comida chatarra, no sabemos manejarla. Claro.
Nuestro organismo no ha sido preparado por él. Entonces, genéticamente, era de esperar que en el siglo XXI se comience a desarrollar el famoso síndrome metabólico, secuencia de eventos que lleva a un aumento mayor de riesgo cardiovascular. Macrosomía fetal, también microsomía fetal, hace que rápidamente los adipocitos blancos tengan mayor predisposición para presentarse y generar obesidad. Entonces tienen ustedes acá, cuando hablamos de inflamación, ¿se acuerdan de los DAMPs? Sí. Son moléculas para producir daño. Que nuestra célula endotelial está preparada. No es inmunidad adquirida, es inmunidad natural. A través del tiempo se han desarrollado estos receptores. Estos receptores van a generar inflamación. Entonces, no solamente la presencia de ácido graso y la oxidación de ácido graso, sino la presencia de estas moléculas DAMPs. PAMS es para los que son patógenos, acá no entra, esto es microbios, virus. DAMPs es los daños propios, activan la inmunidad celular, citoquinas proinflamatorias y a producir daño, como ya hemos conversado. O sea, no es solamente la presencia de ácidos grasos. También la presencia de DAMPs. Y especialmente cuando hablamos la disbiosis intestinal, moléculas raras, moléculas extrañas, y lo vamos a ver. Entonces tienen ahí las distintas molestias que se pueden confundir en el síndrome metabólico. Miren acá, cáncer, doctor, miren. Gracias. Entonces, esto es historia. Simplemente para dar elegancia a la clase. 1999 los criterios, la segunda reunión criterios, la tercera reunión 2001. Miren lo que sucedió en 2005 y esto es lo que queda para el 2009 hacia adelante. ¿Qué cosa es síndrome metabólico? Miren ustedes, se define la población que está basada, primero cintura, 102 y 88, pero esto es para los americanos. Esto es para los americanos. Miren lo que sucede con los triglicéridos, miren lo que sucede con el HDL, mujeres, varones, miren lo que sucede para la presión arterial, 3 o más criterios, síndrome metabólico. Les pongo esto por un factor muy importante, porque dice, doctor, si este es el criterio, ¿por qué este otro criterio? Porque acá les funcionaba ¿qué cosa? Estados Unidos. Los parámetros americanos. ¿Cuáles son los parámetros actualmente? Miren, de ser los parámetros americanos, ahora se ha cambiado a, pues esto es hemoglobina glicosilada, a parámetros no solamente centímetros, pero ¿para quiénes son estos parámetros? Corea. ¿Dónde está? Eso está. Ahí está. Coreano. Europeos, asiáticos del sur, chinos, japoneses. Perú. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Acá está, ahora sí. Esto es lo que sucede para los peruanos. Latinoamérica, y no es un invento de alguien, sino son estudios hechos por la Asociación Latinoamericana de Diabetes. En la población latinoamericana, perímetro abdominal, 94 centímetros para hombre y 88 centímetros para mujeres. Como parámetro principal para hablar de síndrome metabólico. Si a eso le agregamos cualquiera de los otros dos, ¿qué cosas son los otros dos? Aumento de triglicéridos, disminución de HDL, presión arterial y disglucemia. Tenemos síndrome metabólico. Y ahí lo tienen. El índice de masa corporal. El paciente con síndrome metabólico tiene 30% a la edad mediana de desarrollar síndrome metabólico, ¿no? Ese es en este momento nuestra realidad. En inglés, para los que les gusta leer inglés, todo lo que produce síndrome metabólico. Miren esto de acá, Lancet del 25. Lancet, para la primera semana de febrero, si no me equivoco, del 2025, saca esta propuesta. Ya no habla de síndrome metabólico, habla de obesidad en general. Obesidad clínica es el paciente con síndrome metabólico. Y para diagnosticar obesidad clínica, habla de tener factores de criterios antropométricos. Entonces ellos están utilizando grasa de bicipital, para ser exacto, cintura abdominal, no solamente cintura cadera, sino cintura abdominal y peso.
Y si a ese factor ustedes le encuentran disfunción, evidencia de una función orgánica o tisular alterada, hablamos de obesidad clínica. Porque frente al concepto de obesidad clínica está el concepto de exceso de adiposidad. Exceso de adiposidad versus obesidad clínica, entonces entran a esta gran discusión. Causas de enfermedades, es decir, el paciente que tiene obesidad clínica tiene ya una causa para hacer enfermedad. Se dan los mecanismos que conocemos de fisiopatología, produce enfermedad, a eso se le llama obesidad clínica. ¿Qué pasa si el paciente no tiene disfunciones como las que hemos encontrado? No tiene obesidad clínica. A eso le llaman ellos obesidad subclínica. No hay enfermos y ahí lo tienen ustedes, el paciente no obeso y el paciente obeso. Ambos pueden tener un índice, un peso. Este paciente no obeso clínico tiene aumento de peso por masa muscular. Sí. Estos pacientes tienen aumento de masa muscular. Entonces hay que distinguir entre uno y otro. ¿Por qué? El que preocupa es la obesidad. Entonces, ahí tienen ustedes dos criterios fundamentales para representar obesidad clínica. Entonces, el paciente con obesidad subclínica y el paciente con obesidad el preclínico y el clínico. ¿Cuál es la diferencia? El que tenga disfunción. Es tremendo. Entonces, acá estamos metiendo ahora el síndrome metabólico. El síndrome metabólico ya no es solamente el obeso, sino el obeso que ya tiene disfunción. Ese es el paciente que ya está concentrado. Ahí tienen ustedes todas las causas. Dime. No tiene disfunción, es decir, no tiene triglicéridos elevados, no tiene HDL bajo, no tiene hipertensión, no tiene disfunción. Por supuesto, el paciente preclínico obeso, el paciente subclínico también se le llama, puede pasar a obesidad clínica, síndrome metabólico, cuando se le agregue a la obesidad hipertensión, disglucemia, HDL bajo, LDL elevado, triglicéridos elevados. Claro. ¿Cómo? Dos o más factores. Ya tiene uno la obesidad, falta el otro. Cualquiera de los otros cinco. Ah, verdad, no tengo. Entonces ahí tienen ustedes claramente la diferencia. ¿Y cómo puede pasar de un lado al otro lado? ¿Cómo puede pasar de un lado a otro lado? No hay síntomas, no hay molestias, ya hay cosas, ya hay disfunción. Las medidas antropométricas de la obesidad solo pueden utilizarse como indicadores de riesgo futuro. Es gordito, tiene riesgo, pero todavía no tiene síndrome metabólico. Es como es gordito. Es gordito, pero todavía no tiene síndrome metabólico. Sí, el de polo verde, ¿cómo te vas? Diego. ¿Cuánto tienes de índice de masa corporal? Ah, no me acuerdo. ¿Cuánto? No me acuerdo. No me acuerdo, qué buena excusa. Yo estoy seguro que es más de 30. Entonces miren ustedes, este es el estado normal de la grasa. La grasa puede ir hacia hipertrofia. No. Y acuérdense de estas siglas. No, no. Claro, Mu. te pican nomás la grasita. Mu. El obeso clínico. Si la grasa va a hipertrofia, si la grasa va a hiperplasia, va al simplemente el obeso subclínico. ¿Qué diferencia hay uno de otro? El que se hipertrofia es todo lo que hemos aprendido en la fisiopatología. El que solamente tiene hiperplasia no tiene todos los factores que hemos aprendido en la fisiopatología. Tiene obesidad. Especialmente la inflamación y la disfunción endotelial. No lo tiene. Entonces tenemos los dos factores. ¿Por qué uno sí y otro no? Porque uno tiene una oreja grande y el otro tiene oreja chica. Va a depender mucho de su genética. ¿Por qué unos hacen CIRS y otros no? Va a depender de su respuesta genética. Lo cierto es que ahí tienen ustedes el búho, el gordito con resistencia a la insulina y el otro que no tiene resistencia a la insulina. El gordito bonito. El gordito sin enfermedad todavía. Ah, bueno. El mu es
El Mo es el sucre. No, No. tiene todavía los otros factores. Miren, todavía tiene elevada su aritmia. Sí. Ah, Esta es resistencia a la OMA baja. ¿Qué cosa es resistencia a la OMA baja? Esto es insulina resistencia. Cuando ustedes han aprendido fisiología y han hablado de insulina y cómo hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina, les han hablado del famoso test de OMA. Deben haberles hablado el famoso test de OMA. La doctora Blanca les hizo a ustedes diabetes o fisiología de páncreas. Ahí tiene que haberles hablado del famoso test de OMA. Entonces, los pacientes que tienen un test de OMA elevada, resistencia a la insulina. Miren la diferencia entre el obeso clínico de ahora y el obeso no, el subclínico. Puedes tener la cintura elevada, pero todavía no tiene ni triglicéridos, ni hipertensión, ni disglucemia. qué rico. Entonces, uno tiene hiperplasia y el otro tiene hipertrofia. No, no sé. Y esto es lo que les hablaba del doctor Henry Rauch. Cuando nosotros tenemos una microbiota eubiosis, miren lo que sucede con los lipopolisacáridos. ¿Cómo ingresan los lipopolisacáridos a los tejidos? Los lipopolisacáridos, es decir, las grasas, utilizan dos vías que ustedes conocen muy bien. Una, formando kilomicrones. Y los kilomicrones van a ir por vía linfática. Es decir, los ácidos grasos se unen al glicerol y forman triglicéridos. Y esos triglicéridos se van a unir, acuérdense, y van a formar kilomicrones. Y esos kilomicrones se van a absorber por la vía linfática. Los lipopolisacáridos de cadena baja entran por sangre. Dos vías distintas, pero ninguno, y los lipopolisacáridos de cadena baja atraviesan las células. Ninguno entra por el intermedio, por el tejido de conjunción. Cuando tenemos nosotros una disbiosis intestinal, esto es eubiosis, cuando tenemos una disbiosis intestinal, hablando de comida chatarra, se abren, se permeabilizan las uniones del epitelio intestinal y permiten, miren ustedes, cómo los lipopolisacáridos y los ácidos grasos entren, activen macrófagos, y esto inflamado, estas citoquinas comienzan a producir la hipertrofia de las células grasas. Entonces ya desde hace 10 años se habla de la obesidad por disbiosis. No solamente se habla, el gordito clínico puede tener enfermedad o no. Miren este estudio en Noruega. Paciente no obeso, paciente obeso. El paciente no obeso con 4 a 6 trastornos metabólicos. Es decir, no es obeso, pero tiene hipertensión. No es obeso, pero tiene disglucemia. No es obeso, pero puede tener triglicéridos elevados. Este paciente, miren ustedes la cantidad de factores de riesgo para enfermedades metabólicas, 54%. Este grupo de pacientes delgados, pero que no tienen enfermedades de riesgo, bajísimo. Miren lo que sucede ahora con el gordito. El gordito metabólico y el gordito no metabólico. Ambos. Estos son factores de referencia protectores, por favor. Acuérdense de las líneas, protectores y de daño. Ambos tienen daño. Pero el que tiene trastorno metabólico tiene mayor daño. Ese es el problema de enfrentar solamente el obeso y el obeso clínico. Ambos tienen riesgo. Por supuesto que el obeso clínico tiene mucho más riesgo. Esto lo aprendieron de anatomía, el obeso en forma de manzana y el obeso en forma de pera. Se decía que el obeso en forma de pera tenía, el obeso androide, este es el androide, tenía mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Esto ya se superó. ¿Cuál es el problema ahora? Es esto. El gordito con patas de pajarito. El gordito con patas de pajarito, miren la cantidad de riesgo que tiene. El gordito
sin patas de pajarito también tiene riesgo. Pero miren ustedes, el gordito con patas de pajarito tiene 31 de índice de masa corporal, el otro tiene 30 puntos. Tienen igual factor de riesgo, especialmente el que tiene sarcopenia, porque el problema acá es sarcopenia. Entonces, hablando de grasa blanca y hablando de grasa, si nosotros activamos nuestro PPAR, vamos a tener esta grasa. Y esta grasa no produce lipogénesis. Esta sí produce lipogénesis. Y ahí tienen ustedes como grasa poliinsaturada, ácidos grasos poliinsaturados, o sea, insaturados prácticamente. Miren ustedes como distintas cosas como capsaicina, como mentol, este té verde, puede hacer que su grasa blanca se convierta en grasa blanca. Entonces me imagino que el próximo año cuando hagan nutrición van a tener una brillante clase de cómo el adipocito blanco almacena energía. Miren todo lo que produce. Si le metes azúcar ya por la hueva estamos. En cambio el adipocito pardo, miren ustedes todos los factores que va a permitir que sea beneficioso. Y eso solamente la grasa. Se está vendiendo es hindú. Curcumín. ¿Cuál? Cúrcuma. 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 En Estados Unidos es un boom. Es un boom. ¿Cómo se Acá todavía, pero si vas por el lado de Chile y le preguntas, no sé cómo te sacan las cosas. No, el pelillo es el que le da el arroz. Entonces, hablábamos de disbiosis y entonces hablamos de fibra dietética. Fibra dietética que tiene esencialmente butirato. El microbioma que sabe metabolizar butirato es el que nos va a convertir prácticamente. Yo cocino y ahí tienen ustedes cuáles son las bacterias que producen butirato. Estas bacterias se encuentran reducidas en sujetos diabéticos y prediabéticos. Si mejoramos esto, entonces, ¿cómo mejoramos esto? Acaba de salir en Chile los probióticos para la obesidad. ¿Cuáles son los probióticos para la obesidad? Los que tienen esencialmente bacterias que promueven prácticamente la no obesidad. Y ahí la tienen, butirato. Esto prácticamente activa a nivel mitocondrial y activa que inmediatamente baje los ácidos grasos. Ahí lo tienen. Los pacientes con ácido graso, miren ustedes los gérmenes. Los pacientes sin ácido graso, miren ustedes los gérmenes. Especialmente, entonces, esto es lo que está saliendo en este momento en Chile y está dando un boom a todo. Los probióticos. Y ahí tienen ustedes. El paciente con patas de pajarito, si le doy una dieta rica en proteínas, mejora. Si le doy una dieta mediterránea, empeora. El paciente obeso con patas de pajarito, su dieta tiene que ser a predominio de proteínas, gran cantidad de fibra y baja ácidos grasos. En cambio, el paciente con esteatosis hepática, si yo le doy proteínas, empeora. Yo tengo que darle una dieta tipo mediterránea. Dos fenotipos distintos para dos tipos de dieta. Sí. Baja cantidad de carbohidratos, menos del 40%. En los dos. Menos cantidad. Definitivamente la cantidad de carbohidratos es menos. ¿Cuánta es la cantidad de carbohidratos que uno consume normalmente en la dieta? ¿Más del 60%? Más del 60%. No, al menos más del 60% es el nivel de carbohidratos regular. Entonces, bajar carbohidratos es bajarlo por debajo del 40%. Pero ¿cómo bajas el 40%? Tienes que aumentar las proteínas y tienes que aumentar la grasa. Pero la grasa, entonces es más fibra y proteínas. Entonces te dicen, tienes que comer 3 huevos diarios. Familiar, ¿no? Entonces miren lo que sucede con el paciente delgado y los niveles de... con una flora bacteriana normal. Miren lo que sucede con los pacientes obesos con una flora diferente. Entonces dentro de la patología, hablemos un poco del famoso ploto. Cuando hagamos riñón vamos a aprender que el riñón es uno de los principales productores del famoso ploto. ¿Qué cosa es el ploto? El ploto es una proteína que nos permite prácticamente envejecer menos.
mejorar nuestra calidad de corazón, nuestra calidad de endotelio y nuestra calidad neuronal. Ese es el famoso color y la neuroprotección. Ya hemos hablado del hígado y los receptores beta para la tiroxina. Son poquitos. Y ahora hablemos un poquito de las incretinas, porque no podemos hablar de obesidad y su fisiopatogenia si no entendemos lo que está sucediendo ahora en el mundo. Primero, las incretinas. ¿Qué cosa es el GIP y el GLP-1? Eso lo conocen ustedes. Son distintas hormonas que se liberan a nivel del epitelio intestinal frente a la distensión intestinal y a la glucosa. Y actúan a nivel central disminuyendo la cantidad de apetito y actúan a nivel del páncreas mejorando la liberación de insulina. Y eso está haciendo que mejore notablemente el problema de la obesidad en el hígado, bajando el apetito y mejorando la acción de los distintos medicamentos. Miren lo que sucede con la digestión y las incretinas. Disminuye el efecto del stroke, produce neuroprotección, etcétera, etcétera. Disminuye la insulina resistencia, óptimo metabolismo en el músculo. Esto es las incretinas. ¿Qué otra cosa tenemos? Miren ustedes lo que es disfunción, pérdida de peso. Esto tienen que verlo con mucha paciencia. Todos los factores que pueden producir obesidad. Todos los factores que pueden producir obesidad. El estrés crónico, el aumento de glucocorticoides, obesidad. Y la obesidad va a pasar por disfunción, va a pasar por enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, etcétera, etcétera. ¿Qué va a producir en cada una de ellas? Ahí están sus consecuencias. Si les gusta leer patofisiología, buscan, ya saben ustedes, el Clinical Case y encuentran esto. Si quieren otra, encuentran esto. Pero la que más me gustó fue la del corazón. Todas estas son distintos resúmenes que encuentran ustedes sobre lo que es obesidad. Esto es para recordar que la obesidad no puede ser solamente primaria, puede ser secundaria. Y la obesidad secundaria puede ser monogenética, puede ser por síndrome congénito, puede ser por enfermedades psiquiátricas, puede ser por drogas, ya habíamos conversado, puede ser por enfermedades neuroendocrinas, por ejemplo el síndrome de el síndrome de Cushing, el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, y va a tener las mismas consecuencias. Y esto es lo que quiero que revisen, por favor, fisiopatología médica de Gano. ¿Por qué? Porque ahí tienen ustedes obesidad. ¿Qué origina la obesidad? El aumento del almacenamiento de grasa visceral. Esta obesidad, miren ustedes cómo actúa a nivel de los lípidos, cómo actúa a nivel del estrógeno, produciendo, miren ustedes, cáncer, cálculos biliares, cómo actúa en disminución del gasto de energía, produce almacenamiento, produce obesidad. Esto produce elevación de la glucosa. Esta elevación de la glucosa ya conocen ustedes la secuencia que va hacia diabetes mellitus. Otra, el aumento de ingesta calórica, aumento de hormona tiroidea, tono simpático, masa metabólica, aumento del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca. Hiperinsulinemia, ya saben ustedes que aumenta el tono simpático. Y este tono simpático aumentado daña el riñón, ya saben ustedes, daña el corazón, ya conocen ustedes, y daña los vasos sanguíneos. Entonces, en esta imagen que ustedes la tienen muy bien en su capítulo de fisiopatología médica, obesidad, tienen toda la fisiopatología del síndrome metabólico.